Vamos a continuar ahora, hermanos, vamos a pasar a la palabra. Primeramente quiero saber si me escuchan bien. A ver, háganme una seña con la mano, si me escuchan bien. A ver. Bueno, ahí veo que por lo menos los que están en cámara me están avisando que escuchan bien. No escuchan entrecortado, ¿no? Escuchan bien. Bueno. Vamos a hablar, hermanos, hoy. Voy a darles una introducción, nada más, de un tema que creo que les va a interesar. Y digo, después lo vamos a volver a estudiar seguramente en la escuela dominical más en detalle, o en alguna otra reunión. Pero quiero decirles dos cosas. En primer lugar, voy a empezar haciéndoles una pregunta a todos ustedes que los va a orientar acerca de cuál va a ser este tema. Y en segundo lugar, voy a pedirles que me acompañen en buscar algunos textos bíblicos y estar atentos después a leerlos cuando yo los necesite. Así hacemos más rápido, porque este es un tema que habría que estudiarlo, hermanos, pizarrón de por medio, con todos los elementos didácticos. Pero bueno, hacerlo por internet, en un cuadradito, como ustedes me están viendo ahora, y a través de la pantalla, resulta un poquito más difícil, tanto la enseñanza, por supuesto, como la recepción. Así que pongamos todo el esfuerzo y voy directamente a la pregunta. ¿Alguno de ustedes alguna vez se preguntó a sí mismo cuál será la voluntad de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se lo han preguntado, hermanos? Sí. Bueno, ¿alguna vez ustedes se preguntaron, Dios querrá que yo tome este trabajo, o que me case con fulanita o con fulanito, o que yo estudie tal cosa o tal otra? ¿Alguna vez se han preguntado cuál será la voluntad de Dios para este paso que tengo que dar en la vida? ¿Alguna vez se lo preguntaron? Bueno, nuestro tema, hermanos, es justamente el gran tema bíblico de la voluntad de Dios. Como les digo, es un tema que les va a interesar y además es un tema que requiere estudio y andar un poquito en la escritura. Hoy vamos a ver una introducción, unos minutos nada más con algunas generalidades, pero después seguramente en alguna otra oportunidad vamos a seguir viendo más en detalle todo el tema. Vamos a ir a la Biblia, hermanos. Primeramente a Colosenses capítulo 1. Como ustedes saben, el apóstol Pablo muy habitualmente comenzaba sus cartas a las iglesias con algún motivo de oración que él tenía con respecto a esas iglesias, a cada una de las iglesias. Y él, en el caso de los colosenses, fíjense cuál era el motivo de oración que él tenía. Vamos a hacer rapidito. Vamos a ir al versículo 9 del capítulo 1. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ahí habría que leer lo que está antes, pero por amor al tiempo después leen en casa, lo leen en casa. Lo cual también nosotros, decía, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ahí hacemos un punto. ¿Qué es lo que va a pedir el apóstol para los hermanos de Colosas? No son los hermanos de en Galacia, no son los hermanos de Filipo, no son los romanos, son los hermanos de Colosas. ¿Qué necesitaban los hermanos de Colosas? Aquí está la oración del apóstol. Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Escuchen esta frase, hermanos. Ser llenos del conocimiento de su voluntad. Que podamos llenarnos en conocer la voluntad de Dios. Ese era el pedido de Pablo por la iglesia allí en Colosas, a los hermanos de Colosas. En toda sabiduría e inteligencia espiritual.
Después ustedes pueden leer en casa, a partir del versículo 10 tenemos el propósito, para qué ellos tenían que tener esa llenura de todo el conocimiento en cuanto a la voluntad de Dios. Eso para otra reunión, no lo vamos a ver hoy. Vamos a remitirnos a este texto nada más. Ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Yo quisiera, hermanos, ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Conocer lo más posible la voluntad de Dios. Ser lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Tendría que ser un propósito para cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Dice aquí la Biblia, este versículo tiene algunos detallecitos que se los comento rápidamente. Que seáis llenos. En realidad aquí la idea es que seamos llenados. Es decir, como habla otra versión, dice que Dios los llene. No tanto que nosotros nos llenemos, sino que seamos llenados. Y como dice esta otra versión, que Dios nos llene. Aquí ya vamos teniendo una aproximación al tema, una idea. Porque, hermanos, entendamos, es Dios, y no nosotros mismos, quien nos da a conocer su voluntad. Dios lo hace. Y solo lo hace cuando están dadas ciertas condiciones en cada uno de nosotros. Escuchen bien esta parte. Debemos tener ciertas condiciones para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad. Si estas condiciones no están dadas, muy difícilmente, por más que nos esforcemos, por más que preguntemos, por más que indaguemos, si estas condiciones no están dadas, seguramente Dios no nos va a llenar de ese conocimiento, porque el conocimiento de su voluntad viene de Él, no es nuestro. Él lo transfiere, Él lo transmite, Él lo pone en nosotros cuando estas condiciones se dan. Ahora, aquí la Biblia dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Aquí no se trata de un conocimiento superficial, sino que es un conocimiento completo y exacto. Esta es la idea que aparece en la palabra griega del original del pasaje. Un conocimiento completo y exacto de su voluntad. Dice Efesios capítulo 5, versículo 17, por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es decir, tenemos que procurar conocer la voluntad del Señor. Y cuando no la conocemos, dice la Biblia que somos insensatos. Dios nos trata de insensatos. La Biblia nos conceptúa como insensatos cuando estamos viviendo sin conocer la voluntad de Dios. Ustedes saben, hermanos, que en la iglesia de Colosas el principal problema que había es que se estaba introduciendo una, corriente filosófica que era una herejía, es decir, un apartamiento de las verdades de la Biblia. Era una corriente un poquito mezclada con teorías orientales, pero más allá de esto que no vamos a estudiar hoy, una de las cosas que esta teoría o esta herejía estaba sosteniendo era que por encima de todas las cosas se endiosaba el conocimiento humano, el conocimiento como si fuese un objetivo en sí mismo. Viene esto también porque esta herejía estaba influenciada por los griegos, por el pensamiento griego. Ustedes saben que los griegos exaltaban, entre otras cosas, el conocimiento y, por supuesto, la belleza, el arte y todas esas cosas. Entonces, el apóstol Pablo se encarga en esta carta
exaltar la figura de Cristo. Él es el centro, Él es lo más importante, Él es lo preponderante. Y a través de lo que Él dice aquí, hermanos, está atacando esta doctrina, esta herejía que se estaba introduciendo en Colosas, porque Él sostiene, miren, el único conocimiento que vale la pena, el único conocimiento válido, importante, el único conocimiento destacable es el conocimiento de la voluntad de Dios. Lo demás es pasajero, lo demás tiene importancia relativa, pero tenemos que procurar, dice el apóstol, contrarrestando, ¿no es cierto?, esta doctrina que estaba infiltrándose allí en Colosas, porque Epafras lo va a visitar al apóstol Pablo a Roma, que estaba preso, trayéndole esta novedad. Y entonces el apóstol tiene que enviar esta carta como una especie de advertencia, y decirle, no, hermanos, no se fijen en estas doctrinas heréticas, sino que ustedes busquen por sobre todas las cosas el conocimiento de la voluntad de Dios. Ese es el conocimiento perdurable. Ahora nos preguntamos, hermanos, rápidamente, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, esto es para estudiarlo. A mí muchas veces me han preguntado esto. En casa, en algunas reuniones, en campamento es una doctrina, una pregunta clásica. A los que están en campamentos habituados, siempre se les pregunta, hermano, ¿cómo puedo saber la voluntad de Dios? Quiero estudiar tal cosa, quiero estudiar la otra, me quiero casar, quiero un novio, una novia. Bueno, preguntas que son clásicas, hermanos y hermanas que buscan la voluntad de Dios. Tenemos que hacer algunas distinciones, hermanos. En primer lugar, hay una voluntad básica, es decir, elemental, primaria. Tiene que ver con arrepentirnos del pecado y confiar en Cristo como Salvador. Esa voluntad de Dios es elemental. Dice allí en 2 Pedro 3:9 que Dios no quiere, allí está la voluntad, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es un primer voluntad, si se quiere el nivel más elemental, más básico, revelado en la Escritura. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es su voluntad para el hombre inconverso? Bueno, que ninguno se pierda, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Primer nivel. Otra distinción que tenemos que hacer es que hay parte de la voluntad de Dios, está expresamente revelada. Es decir, Dios la revela en forma directa a través de la palabra. ¿Cuál es esa voluntad expresamente revelada? Vamos a dar 3 ejemplos y ustedes les pido que me sigan en la Biblia, uno que busque. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Otro que busque Primera Pedro capítulo 2, verso 15. Y otro que busque Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. A ver. Vamos a ver ejemplos de la voluntad expresamente revelada por Dios. Primero, el que encontró 1 Tesalonicenses 5, 18, por favor, léalo en voz alta. ¿Ver? Dice así: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Clarísimo, más claro, imposible. ¿Cuál es la voluntad de Dios expresamente revelada? Que demos gracias en todo. Clarísimo. Otro ejemplo de la voluntad expresamente revelada. 1 Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Esta es la voluntad de Dios, muchas gracias. Haciendo buenas obras o haciendo el bien, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la voluntad de Dios expresamente, allí ese texto nos enseña que es hacer buenas obras, hacer el bien. Es indiscutible. Voluntad expresamente revelada. A ver quién encontró 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra satisfacción, que os apartéis de fornicación. Perdón, Marco, ¿estás leyendo vos? Sí. Léelo de nuevo.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, Ahí que está. os apartéis de fornicación. Bien, muchas gracias, Marco. Otro caso clarísimo. ¿Cuál es la voluntad de Dios allí? Que os apartéis de fornicación. Y la voluntad es que tengamos vidas de santidad. Contra esto no hay argumento, hermanos. Solamente basta abrir el texto bíblico, leerlo y ponerlo por obra. Ahora hay otra parte, digamos un tercer nivel, otra parte de la voluntad de Dios que no está expresamente revelada. No dice la Biblia específicamente cómo tenemos que manejarnos. Pero también se puede conocer. A eso yo me refería cuando comencé el mensaje diciendo que se da esta voluntad revelada, este conocimiento de la voluntad de Dios, se produce cuando se reúnen ciertas condiciones en nosotros que no pueden faltar. Porque Dios nos llena, como Pablo pedía, de ese conocimiento de su voluntad. Vamos ahora a Romanos, capítulo 12. Vamos a ir teniendo ya algunos requisitos que tenemos que cumplir para poder conocer la voluntad no revelada. Romanos capítulo 12, versículo número 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Ahí tenemos ya que entender que la palabra está invitándonos a comprobar, a conocer, a poner por obra, a experimentar esa voluntad de Dios. Dice aquí, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo comienza el versículo? Bueno, el primer requisito, no os conforméis a este siglo. Aquí la Biblia nos habla de un proceso espiritual. ¿Qué significa no os conforméis a este siglo? Bueno, en primer lugar, no conformarse al mundo. Ninguna persona que pretenda conocer la voluntad de Dios debe estar amoldado al mundo en su forma de vivir. Es más, el mundo es un sistema que se opone a la voluntad de Dios. Es decir, que si vamos a pretender que Dios nos declare su voluntad y nos llene de ese conocimiento, deberemos entender que estamos en un mundo que es hostil y no podemos tomar la forma de ese mundo. Aquí justamente conforméis no significa estar conforme, es decir, bueno, estoy conforme con esto. No, es tomar la forma, es tomar el molde del mundo y aplicarlo para nuestra vida. No podemos vivir como mundanos, siendo cristianos, en un mundo tan enemigo de las cosas de Dios, en un mundo que es el teatro de operaciones de Satanás, y pensar que Dios igualmente va a poder revelarnos su voluntad. Es un contrasentido. Y además, dice aquí la Biblia, dejar que sea renovado nuestro entendimiento. Renovado nuestro entendimiento por el Espíritu Santo. Él es, el Espíritu Santo, es quien renueva nuestro entendimiento, nuestra mente, de acuerdo a las cosas de Dios. Es decir, tenemos que tener una mente realmente renovada, hermanos, por la obra del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que tener una mente renovada, que se vaya transformando. Nuestro entendimiento tiene que ir renovándose para que justamente en nosotros se esté cumpliendo la obra del Espíritu Santo, haciendo que nuestra mente humana, nuestra mente carnal, nuestra mente pecaminosa, se vaya pareciendo a la mente de Cristo. Miren ustedes qué desafío. No podemos pretender que Dios nos declare, nos enseñe, nos llene con el conocimiento de su voluntad, si nuestra mente, hermanos, está acomodada o moldeada o llena de las cosas de este mundo. Por supuesto que estamos en el mundo, no nos vamos a ir del mundo. Esto hablamos en términos espirituales, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vive el mundo? ¿Qué piensa el mundo? ¿Y qué pensamos nosotros? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Tenemos la mente de Cristo
tenemos la mente un poquito de Cristo y de este mundo perverso. Hay cristianos que viven a dos aguas, prefieren vivir un poquito en paz con Dios y un poquito en paz con el mundo. Parece que fuese posible servir a dos señores, cosa que el Señor Jesucristo ha negado drásticamente cuando Él dijo, nadie puede servir a dos señores, que ciertamente amará a uno y odiará al otro. Es decir, que si nos hacemos amigos del mundo, dice la palabra de Dios, nos convertimos en enemigos de Dios. Es decir, hermanos, aquí tenemos ya una idea de lo que va diciendo la Biblia. ¿Queremos que Dios nos llene? ¿Queremos que Dios transfiera su voluntad? Bueno, recuerdo que estamos hablando de generalidades, ¿eh? Todavía no estamos en el punto fino del tema. Pero vayamos entendiendo que es necesario que se haga en nosotros una obra espiritual, porque así estaremos preparados para ir conociendo su voluntad. Pero rapidito, conocer la voluntad de Dios requiere paciencia. Es otro punto, hermanos. Requiere paciencia. A veces la voluntad de Dios no se conoce en forma inmediata. Es más, a veces es un camino que requiere varios pasos. Y Él nos va revelando su voluntad en cada paso que damos. Cada paso es un paso de fe. Y vamos avanzando y confiando en Él cada vez más. Hay que tener paciencia. A veces nosotros vemos las cosas rápido, ¿verdad? Dios nos hace pasar por una verdadera escuela. ¿Ustedes recuerdan, hermanos, cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado en el monte Horeb? ¿Se acuerdan cuántos años tenía? 80 años. Pero cuando salió de Egipto, él pensaba que ya estaba en condiciones de poder salvar a su pueblo que estaba subyugado ahí por la esclavitud, y que él mató al egipcio. Tenía 40 años. Es decir, que desde que se tuvo que escapar por temor de su vida hasta que Dios lo llamó en Horeb, pasaron 40 años de la escuela de Dios. ¿Dónde lo pasó Moisés? En el desierto de Madián, cuidando las ovejas. Como en esa soledad, él pudo aprender muchas cosas. Después, cuando vio la zarza ardiendo, se acercó a Dios y Dios pudo hacer a través de él una gran obra libertadora. Pero fue necesario un gran tiempo de enseñanza y de aprendizaje. Casi siempre, ¿no es cierto?, queremos que Dios nos dé detalles específicos. Señor, ¿dónde tengo que trabajar? ¿Dónde tengo que vivir? ¿Con quién nos casamos? ¿Qué estudiamos? Bueno, miren, hermanos, como decimos, tenemos que estar preparados a veces para tener paciencia. Además, conocer la voluntad de Dios de antemano ya nos exige que estemos dispuestos a someternos a esa voluntad. Dios no nos va a revelar su voluntad si sabe que nosotros nos vamos a rebelar contra esa voluntad. Esto es bíblico. Escuchen bien lo que les estoy diciendo. Conocer la voluntad de Dios exige someternos a Él, aunque no nos guste el camino que está poniendo delante de nosotros. A lo mejor no nos gusta lo que Dios nos está proponiendo. Entonces, preferimos hacer nuestra voluntad. ¿Cómo vamos a pretender, hermanos, que ante esa actitud Dios nos pueda llenar del conocimiento de su voluntad? Aquí podemos hablar de algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, alguno que vaya buscando Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Hechos 16, 6 y 7. Antes de leer esa porción, les quiero traer a memoria un caso bíblico. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás recibió un mensaje de Dios. Jonás, levántate y ve a Nínive. Esa fue la voluntad de Dios para su vida, ¿sí o no? Él recibió el mensaje de Dios. Supo qué es lo que Dios quería, pero no estuvo dispuesto a someterse a esa voluntad. ¿Qué hizo Jonás? Tomó el primer barco que pudo y se fue a Tarsis. Claro, si uno lo piensa desde el punto de vista humano, era comprensible lo que estaba haciendo Jonás, humanamente hablando, con la mente de hombre. Y claro, él pudo decir, Señor, ¿cómo voy a ir a predicar a Nínive? Primeramente no son de tu pueblo, no son hebreos, son gentiles incircuncisos.
En segundo lugar, es la capital del imperio asirio y es el imperio que está hostigándonos. Son nuestros enemigos potenciales. Y recuerden ustedes que el reino del norte, que justamente Jonás fue profeta del reino del norte, fue quien cayó al poquito tiempo después bajo el dominio de los asirios. Fueron sus conquistadores y los asirios los arrasaron. ¿Cómo Jonás como hombre iba a ir a la capital de ese imperio invasor para predicar el evangelio? Él no entendía esto como hombre y prefirió escaparse de la voluntad de Dios. Ahí tenemos un caso cuando no estamos sujetos o sometidos a esa voluntad. Dios no nos puede revelar su voluntad, no puede hacer de nosotros hombres y mujeres llenos del conocimiento de su voluntad. Pero fíjense qué distinto es lo que pasó con Pablo. A ver quién lo lee. Hechos 16, versículos 6 y 7, y ya vamos promediando porque la hora avanzó. Y atravesando. Bueno, vamos. Sí, vamos, ¿quién lee? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Bien, muy bien, gracias. Fíjense, hermanos, cómo actuó ahí el Señor, ¿no es cierto? Ellos, el apóstol y el equipo evangelístico, querían predicar la palabra, dice allí la Biblia, en Misia, en Bitinia, es decir, en Asia. Dice la Biblia aquí que el Espíritu Santo no se lo permitió. Ahí tenemos la voluntad de Dios, expresada en forma personal para Pablo y su equipo. No se lo permitió el Espíritu Santo. Él quería predicar en Asia. Ese es su deseo, pero estaba dispuesto a ser sensible a la voluntad de Dios. Y él el Espíritu Santo lo permitió, lo impidió, mejor dicho, para permitir que el Evangelio pudiese llegar a Europa. Ustedes se imaginan, hermanos, si el apóstol hubiera seguido con su idea y no hubiera estado atento a la voluntad de Dios, el Evangelio entonces no hubiera llegado en ese momento, nada menos que a Europa, y abrirse las puertas para un nuevo continente. Fíjense ustedes, hermanos, cómo Dios nos abre caminos, cómo Dios nos presenta las cosas. Y tenemos que estar dispuestos, si queremos conocer su voluntad, a someternos a esa voluntad, porque Él de esa manera evitará que tomemos decisiones equivocadas. A veces nos parece que tenemos razón. En realidad, hermanos, Dios nunca se equivoca. Tenemos que tener en cuenta, ya rapidito digo esto y termino, lo último. También se hace imprescindible conocerle a Él, conocer a Dios. Es decir, no solamente estar dispuestos a someternos a su voluntad, aunque no nos guste mucho lo que nos plantea, ¿no? Sino además conocerle a Dios, conocerle. Es algo elemental. Pero cuanto más conocemos a una persona, más nos familiarizamos con sus deseos. ¿Me comprenden? Cuanto más conocemos a una persona, más nos familiarizamos con sus deseos. Yo acá estoy con Eli, por ejemplo. Ahora, después de estos casi 40 años de casados, yo creo que le sé más o menos lo que le gusta y lo que no le gusta. Pero cuando éramos novios, no sabía qué es lo que le gustaba mucho. A lo mejor le regalaba bombones, no sé si alguna vez le regalé, pero supongamos, y le gustaban más los caramelos, ¿no es cierto? Le gustaban las flores y yo le regalaba, no sé, una colonia. Es decir, conociendo a la persona, sabemos lo que le gusta, sabemos lo que siente, sabemos lo que pretende, sabemos lo que anhela. Si caminamos con el Señor, estamos en comunión con el Señor, y obedecemos y estudiamos su palabra, vamos a confiar en el Espíritu Santo, iremos, como decíamos antes, teniendo la mente de Cristo. Conocer a Dios, hermanos, inevitablemente, nos va a llevar a conocer su voluntad. Ustedes piensen, cuanto más leamos la Biblia, más le vamos a conocer a Dios, más le vamos a conocer.
y nos vamos a nutrir de sus principios. ¿Cómo podemos ser hermanos y hermanas que, digamos, pretendemos conocer la voluntad de Dios si no leemos la palabra? Si no tenemos contacto con la Escritura, si no tenemos vidas de comunión y de oración, hermano, esto es básico. ¿Cómo vamos a pretender conocer la voluntad de aquel a quien no conocemos? Es elemental. Cuando más vivamos cerca de Dios, le conocemos más, y esto nos ayuda a conocer su voluntad. Como dice un autor, encontraremos la guía de Dios fácilmente disponible. ¿Cuál es la guía de Dios? Bueno, hermanos, vamos a la palabra. Miren, cuando leemos la Biblia y la escudriñamos, no saben como yo, nos vamos llenando del carácter de Dios. Y en alguna medida, hasta les diría, sin que esté escrito, ya sabemos cómo hubiera actuado el Señor. Nosotros le decimos a los chicos de la escuela dominical, el Señor Jesucristo hubiera hecho esto que estás haciendo vos, y sabemos que no, que conocemos cómo actuaba, cómo oraba, cómo obraba, cuáles eran sus valores, cuáles eran sus atributos. Vamos a esperar que a través de un sueño, que a través de un hermano, que a través de una circunstancia, Dios nos revele su voluntad si estamos lejos de la Biblia, si estamos lejos de la oración. Hermanos queridos, vuelvo al comienzo del mensaje y ya termino. La voluntad de Dios se transmite de Él hacia nosotros. Él la transmite. Que seáis llenos. Decía el salmista en el Salmo 143, versículo 10. Muéstrame, oh Jehová, tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Es decir, muéstrame, Señor. Yo necesito que tú me la enseñes. Hermanos queridos, hagamos nosotros nuestra parte, cumpliendo con estos requisitos y otros más. Veremos otro día acerca de cómo tenemos que estar para que sea posible ser llenos de la voluntad de Dios. Si estamos caminando cerca del Señor, deseando de verdad su voluntad para nuestra vida, Dios va a colocar sus propios deseos en nuestras propias vidas. Dejemos que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad. Él transfiere su voluntad a cada uno de nosotros. Finalizo, hermanos, porque la hora ya avanzó, no podemos seguir. Vamos a otro día a estudiar los casos como Dios concretamente, a través de qué elementos. Ahí podemos hablar del Espíritu Santo, podemos hablar de la lectura bíblica, podemos hablar de hermanos con sus consejos, podemos hablar de los sermones, podemos hablar de circunstancias de la vida. Cómo Dios muestra su voluntad a través de estas cosas. Pero no podemos llegar a lo finito, a la rama, si no empezamos por el tronco, si no empezamos por lo básico. Porque aquí no hay una transferencia, digamos, milagrosa de la noche a la mañana. Hace falta que nos preparemos, hace falta que tengamos paciencia y hace falta que estemos en este proceso en donde lo espiritual permanentemente va ganando a lo natural, a lo carnal, y vamos conociendo más y más a Dios. Ojalá, hermanos, oramos por esto. Vamos a seguir otro día con este tema tan apasionante. Vamos a ir más a lo finito seguramente en la escuela dominical y en alguna otra reunión seguiremos hablando de este tema. Yo quisiera orar por todos nosotros, para que Dios también nos llene plenamente, nos llene del conocimiento de su voluntad, que podamos conocer qué es lo que quiere y no equivocarnos. Si Él impide algo, decimos amén. Si Él abre ciertas puertas, vamos por ellas, no buscamos otras puertas. Y si Él cierra algunas puertas que pensamos que son las apropiadas, no insistamos, porque Dios es soberano y nosotros somos falibles. Así que, hermanos, terminamos este tiempo de meditación de la palabra. Vamos a cerrar la reunión a los anuncios. Para que el Señor bendiga lo que hemos conversado en esta noche. Lo veo ahí a Maxi, así que le voy a pedir que tenga una oración final.
Señor y Padre, te damos gracias por esta noche de oración que nos regalaste y gracias por tu palabra, Señor. Es un alimento tan sólido en nuestra alma, Señor, y nos permite poder meditar en este tema tan importante que es la voluntad tuya, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos dejaste tu palabra, que es una guía constante en nuestras vidas, Señor, la que alumbra nuestro camino, como dice tu palabra, Señor, que nos permite entender tu voluntad, Señor, que está declarada allí, y dar pasos seguros, Señor, en la vida. Pero también, Señor, qué importante es tener comunión contigo todos los días, estudiar tu palabra, orar, y así, Señor, poder tener una mente renovada como escuchamos en tu palabra. Te agradecemos, Señor, por este mensaje que escuchamos, y gracias por Fernando que se preparó para darnos tu palabra en esta noche. Queremos encomendarte esta semana, Señor, en tus manos, y así también todos los motivos que hemos pedido en esta noche, Señor, y darte gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a despedirnos. Recordamos que tenemos el próximo sábado una actividad para jóvenes a las 20 horas. Después seguramente los chicos van a mandar por el grupo los detalles de la forma en que lo van a hacer y todo. Pero agendemos ese horario, estemos orando por la actividad juvenil. Y el domingo nos volveremos a encontrar, si Dios lo permite, a las 19 horas la Cena del Señor por Zoom y a las 20 horas nuestra reunión central a través de mensajes, a través del canal de YouTube. Bueno, nada más, les comento que seguimos todavía en esa forma de YouTube, de la reunión de los domingos, porque algunos hermanos tienen bastante dificultad con el Zoom, así que vamos a perseverar por ahora en esa forma, en esa modalidad, cosa de que todos puedan aprovechar las reuniones, ¿sí? Así que bueno, estamos en contacto, hermanos, cualquier cosita nos encontramos a través de la línea privada, y desde acá de casa les mandamos a todos ustedes un gran cariño, un beso enorme, y que Dios nos esté bendiciendo. Hasta cualquier día. ¿Cómo se llama?